Desde el primer segundo, nadie podía imaginar que detrás de aquella casa blanca, bañada por el sol de una tranquila calle española, se escondía un dolor que se repetía cada día como una herida abierta. Los vecinos veían a la abuela sentada junto a la ventana, con las manos temblorosas apoyadas en el alféizar y la mirada perdida, y pensaban que era simplemente la nostalgia de la vejez. Nadie sabía que apenas amanecía, alguien ya había conseguido hacerla llorar. La abuela Carmen había vivido casi toda su vida en esa casa. Allí había criado a su hijo, había reído con su difunto esposo y había aprendido a sobrevivir a la soledad cuando él se fue demasiado pronto. Su voz era suave, sus gestos lentos y su corazón, a pesar de los años, seguía siendo generoso. Cuando su hijo se casó, Carmen creyó que la llegada de su nuera llenaría la casa de vida, de conversaciones nuevas y de risas compartidas alrededor de la mesa. Pero Laura, su nuera, cruzó esa puerta con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Al principio todo fueron pequeños detalles. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo Carmen cocinaba demasiado lento, sobre cómo repetía historias que ya nadie quería escuchar. Laura suspiraba con exageración cuando la abuela preguntaba algo por segunda vez, y rodaba los ojos cuando Carmen intentaba ayudar en la casa. Nadie más parecía notarlo. El hijo, agotado por el trabajo, solo veía escenas sueltas y prefería pensar que eran malentendidos. Cada mañana comenzaba igual. Carmen se levantaba temprano, incluso antes que el sol, porque el insomnio se había convertido en su compañero fiel. Preparaba café con manos cuidadosas y ponía la mesa con una dedicación casi ritual. Esperaba, con una ilusión que se negaba a morir, un buenos días amable. Laura bajaba las escaleras con pasos firmes y rostro serio. Miraba la mesa y soltaba un comentario seco, que el café estaba demasiado fuerte, que las tostadas estaban frías, que Carmen había vuelto a usar ese mantel viejo. Carmen asentía en silencio, recogía lo que podía y se disculpaba, aunque no entendía muy bien por qué. Las lágrimas nunca caían delante de nadie. Carmen había aprendido, a lo largo de los años, que el dolor se llora a solas. Esperaba a que Laura saliera de la cocina, se sentaba en la silla más cercana y dejaba que el llanto le recorriera el rostro en silencio. No era un llanto ruidoso, sino uno cansado, profundo, de esos que nacen cuando el alma ya no tiene fuerzas para defenderse. Con el paso de los meses, la situación empeoró. Laura comenzó a corregirla delante de otros, a burlarse de su memoria frente a las visitas, a hablar de ella como si no estuviera presente. Carmen sonreía con educación, pero por dentro algo se iba rompiendo poco a poco. La casa, que antes había sido refugio, se transformó en un lugar donde cada palabra podía herir. El hijo de Carmen empezó a notar cambios. Su madre hablaba menos, caminaba más encorvada, y su mirada ya no brillaba como antes. A veces la encontraba con los ojos enrojecidos, y cuando preguntaba, ella respondía con la misma frase de siempre: «No es nada, hijo, solo estoy cansada». Una tarde, mientras Laura estaba fuera, Carmen se atrevió a abrir una vieja caja de madera que guardaba en su armario. Dentro había fotos antiguas, cartas amarillentas y pequeños recuerdos de una vida en la que había sido fuerte, necesaria, amada. Pasó los dedos por una fotografía de su boda y sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que en su propia casa llegaría a sentirse tan pequeña. Esa noche, durante la cena, Laura volvió a hacer uno de sus comentarios hirientes, esta vez sobre cómo Carmen había arruinado una receta tradicional. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Carmen bajó la mirada, apretó los labios y sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. Se levantó despacio, murmuró una disculpa y se dirigió a su habitación. Pero esta vez algo fue distinto. Desde el pasillo, el hijo escuchó un sollozo ahogado. No era la primera vez que lo oía, pero sí la primera en que decidió no ignorarlo. Se detuvo frente a la puerta cerrada de su madre, dudó unos segundos y levantó la mano para llamar. Del otro lado, Carmen intentaba recomponerse, secándose las lágrimas con la manga del suéter, sin saber que ese pequeño gesto estaba a punto de cambiar algo que llevaba demasiado tiempo en silencio, porque cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, el peso de todos esos días acumulados ya no podía ocultarse más y las palabras que ella había callado durante tanto tiempo empezaron a temblar en sus labios mientras él la miraba, sorprendido por la profundidad de un dolor que recién entonces empezaba a comprender. Él la miraba sin saber qué decir, como si de pronto estuviera frente a una desconocida. Carmen intentó sonreír,
ese gesto automático que había aprendido a usar como escudo, pero esta vez no funcionó. El llanto volvió con más fuerza, sacudiendo su cuerpo frágil, y el hijo dio un paso adelante, cerró la puerta detrás de sí y se sentó a su lado en la cama. «Mamá», susurró, «¿qué te pasa?». La pregunta tan simple fue suficiente para derrumbarla. Carmen respiró hondo varias veces, luchando contra años de silencio, y finalmente habló. No acusó, no gritó, no exageró. Contó las cosas pequeñas, esas que parecen insignificantes cuando se dicen en voz alta, pero que juntas pesan como una montaña. Los comentarios diarios, las miradas de desprecio, la sensación constante de estorbar en su propia casa. Mientras hablaba, sus manos temblaban y su voz se quebraba, pero no se detuvo. El hijo escuchaba en silencio con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Cada palabra era una pieza que encajaba con recuerdos dispersos, la tristeza en los ojos de su madre, su repentino mutismo, la forma en que se levantaba de la mesa apenas Laura hacía un comentario. Sintió culpa, una culpa amarga por no haber visto antes lo que estaba ocurriendo frente a él todos los días. No quería causarte problemas, dijo Carmen al final, con un hilo de voz. Tú tienes tu vida, tu matrimonio, yo solo quería paz. Él negó con la cabeza, incapaz de contener la emoción. Tomó las manos de su madre entre las suyas, notando lo frías que estaban, y prometió que hablaría con Laura. Carmen no respondió. En el fondo una parte de ella ya no esperaba nada. Esa noche la casa se llenó de un silencio distinto, tenso, cargado. Laura notó que algo había cambiado. El hijo apenas habló durante la cena, y cuando ella hizo uno de sus comentarios habituales, él levantó la vista de golpe. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente para incomodarla. Los días siguientes fueron extraños. Laura moderó su tono, al menos en presencia de su marido, pero la frialdad seguía ahí, flotando en el aire. Carmen caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera provocar una nueva tormenta. Aún así algo en ella había cambiado. Haber hablado, aunque fuera una vez, le había devuelto una mínima sensación de dignidad. Una mañana, Carmen salió al pequeño patio trasero y se sentó bajo el limonero que su esposo había plantado décadas atrás. El sol le calentaba el rostro y por un momento, logró cerrar los ojos sin sentir miedo. Recordó cuando esa casa estaba llena de risas, cuando su hijo corría descalzo por el patio y ella se sentía útil, necesaria. Se preguntó en qué momento había empezado a pedir perdón por existir. Laura la observaba desde la cocina, con una expresión difícil de leer. No era culpa lo que sentía, sino una mezcla incómoda de irritación y desconcierto. Nunca se había detenido a pensar en Carmen como una persona completa, con una historia, con heridas propias. Para ella, la abuela había sido solo un estorbo silencioso. Esa tarde llegaron visitas. Unos familiares lejanos que no veían a Carmen desde hacía años. La saludaron con entusiasmo, la abrazaron, le preguntaron por su vida. Carmen, sorprendida, respondió con una sonrisa tímida, y poco a poco fue soltándose. Contó anécdotas, recordó viejos tiempos, y por un instante volvió a ser la mujer que había sido antes de sentirse invisible. Laura intentó interrumpirla en un par de ocasiones, corrigiendo fechas, minimizando historias, pero esta vez algo fue distinto. El hijo intervino con suavidad pero con firmeza, y dejó claro que quería escuchar a su madre. Carmen lo miró agradecida, y continuó hablando. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de emoción contenida. Esa noche, cuando todos se fueron, Carmen se sintió exhausta, pero extrañamente ligera. Subió a su habitación y se sentó en la cama, mirando la misma caja de madera que había abierto días atrás. Pensó en todo lo que había soportado en silencio y en cuanto le había costado aceptar que merecía algo mejor. En la habitación contigua, Laura caminaba de un lado a otro. Las palabras del día resonaban en su cabeza, las miradas de los invitados, la forma en que todos habían escuchado a Carmen con respeto. Una incomodidad creciente se instaló en su pecho, pero en lugar de transformarse en arrepentimiento, se convirtió en una defensa aún más rígida. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. El hijo comenzó a pasar más tiempo con su madre, a preguntarle cómo estaba, a acompañarla en pequeñas caminatas. Carmen se sentía agradecida, aunque también temerosa de que todo fuera solo temporal. Había aprendido a no confiar demasiado en la calma. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Laura criticó de nuevo, esta vez en voz baja,
casi como un susurro venenoso. Carmen la escuchó, sintió el golpe familiar en el pecho, pero no lloró. Se quedó quieta unos segundos, respiró hondo y levantó la mirada. No dijo nada, pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de cansancio y determinación que Laura no supo interpretar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Laura se apartó incómoda y Carmen continuó con lo suyo, sintiendo como dentro de ella algo se fortalecía lentamente. No sabía qué pasaría después, ni cuánto tiempo más podría seguir viviendo bajo el mismo techo, pero por primera vez en mucho tiempo comprendió que su dolor no era invisible, que su voz, aunque temblorosa, tenía peso, y que esa historia que llevaba tanto tiempo guardando aún no había terminado. La tarde avanzó con una calma extraña, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Carmen salió al patio una vez más, pero esta vez no buscaba refugio sino claridad. Se sentó en la vieja silla de mimbre, apoyó las manos sobre su regazo y dejó que el silencio la envolviera. Pensó en todo lo que había callado, en cada lágrima derramada en soledad, y se dio cuenta de que el dolor no había desaparecido, pero ya no la dominaba como antes. Dentro de la casa, Laura hablaba por teléfono con una amiga. Su voz era baja, cargada de quejas. Hablaba de lo difícil que era vivir con una anciana, de la paciencia que ella, según decía, tenía que tener cada día. No se dio cuenta de que el hijo estaba en el pasillo, escuchando fragmentos de la conversación. No intervino, pero su expresión se endureció. Cada palabra confirmaba lo que su madre le había contado. Esa noche, durante la cena, nadie hizo comentarios innecesarios. El ruido de los cubiertos era lo único que se oía. Carmen comía despacio, observando a su hijo de reojo, preguntándose si él notaba el esfuerzo que hacía por mantenerse serena. Laura evitaba mirarla directamente, como si temiera encontrarse con algo incómodo en sus ojos. Después de la cena, el hijo se levantó y propuso que Carmen lo acompañara a dar un paseo corto por el barrio. Ella aceptó sorprendida. Caminaban despacio bajo las luces cálidas de las farolas, y él le hablaba de su trabajo, de recuerdos de la infancia, de cosas simples. Carmen escuchaba con atención, disfrutando de esa cercanía que había extrañado durante tanto tiempo. «Mamá», dijo él de repente, «quiero que sepas que no estás sola». Carmen asintió, incapaz de responder. El nudo en su garganta era distinto esta vez, no de tristeza, sino de una emoción más dulce y dolorosa a la vez. Pensó en cuánto había necesitado escuchar esas palabras. Al regresar a casa, Laura los esperaba en la sala. Dijo que quería hablar. Su voz era tensa, ensayada. Carmen se quedó de pie sin saber si debía quedarse o retirarse, pero el hijo la miró y le indicó que permaneciera. Laura tragó saliva antes de empezar, y aunque sus palabras parecían una disculpa, estaban llenas de justificaciones. Habló de estrés, de cansancio, de no haber sabido manejar la situación. Carmen escuchó en silencio. No esperaba arrepentimiento sincero, pero tampoco buscaba venganza. Cuando Laura terminó, el hijo habló con firmeza, dejando claro que el respeto no era negociable, que su madre merecía dignidad en su propia casa. Laura bajó la mirada, incómoda, consciente de que algo había cambiado para siempre. Los días posteriores estuvieron marcados por una convivencia forzada, contenida. Laura cuidaba sus palabras, pero la tensión seguía ahí. Carmen, por su parte, empezó a salir más, a visitar a una vecina, a caminar hasta la plaza cercana. Pequeños actos de libertad que la hacían sentirse menos atrapada. Una mañana, mientras ordenaba el armario, Carmen encontró una libreta vieja. Era un cuaderno donde años atrás había escrito pensamientos y recuerdos. Se sentó en la cama y comenzó a leer. Allí estaba la mujer fuerte que había sido, la que había criado a un hijo sola durante años, la que había superado pérdidas que parecían imposibles. Se dio cuenta de que esa mujer no había desaparecido, solo había estado dormida. Decidió volver a escribir. Al principio, solo frases cortas, emociones sueltas. Pero con cada página, su mano se movía con más seguridad. Escribir se convirtió en un refugio, en una forma de recuperar su voz sin miedo a interrupciones ni reproches. Laura observaba estos cambios con recelo. No entendía por qué Carmen ya no parecía tan frágil, por qué no reaccionaba como antes. Esa fortaleza silenciosa la descolocaba más que cualquier confrontación directa. En ocasiones sentía una punzada de culpa, pero la apartaba rápidamente, incapaz de enfrentarla.
El hijo, por su parte, comenzó a plantearse preguntas que había evitado durante años. Se preguntaba en qué tipo de hogar quería vivir, qué ejemplo estaba dando, qué significaba realmente cuidar de quienes amas. Estas reflexiones lo mantenían despierto por las noches, mirando al techo, escuchando la respiración de Laura a su lado. Una tarde Carmen regresó de la plaza con una sonrisa leve pero sincera. Se había encontrado con una antigua amiga, alguien que la conocía desde joven. Hablaron durante horas compartiendo recuerdos y risas. Carmen volvió a casa con una sensación de pertenencia que creía perdida. Al entrar, Laura hizo un comentario sarcástico sobre la hora. Carmen la miró, respiró hondo y por primera vez, respondió con calma pero con claridad. No levantó la voz, no acusó, simplemente expresó que merecía respeto y que no aceptaría más humillaciones. El silencio que siguió fue denso. Laura se quedó inmóvil, sorprendida por esa respuesta que no esperaba. El hijo, que había escuchado desde el pasillo, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Carmen subió a su habitación con el corazón acelerado, pero no lloró. Se sentó en la cama, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos, sintiendo como una parte de su miedo se desprendía lentamente. Esa noche, mientras la casa dormía, Carmen volvió a escribir en su cuaderno. No sabía qué decisiones se tomarían, ni qué cambios reales vendrían, pero entendía algo fundamental: ya no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Y mientras las palabras fluían sobre el papel, en la quietud de la madrugada, la historia que había comenzado con lágrimas diarias seguía avanzando, cargada de una tensión que aún no se resolvía y de un futuro incierto que empezaba a tomar forma, paso a paso, dentro de aquellas paredes que habían sido testigo de tanto dolor y que todavía guardaban secretos por revelar. La mañana en que todo cambió no llegó con gritos ni con golpes, sino con una claridad silenciosa que nadie pudo ignorar. Carmen se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no lo hizo con el peso del miedo en el pecho. Se sentó en la cama, respiró hondo y comprendió algo que tardó años en aceptar: su vida, incluso en esa etapa, aún le pertenecía. Bajó a la cocina con paso firme. Preparó café solo para ella y se sentó a la mesa, sin esperar a nadie. Cuando Laura apareció, lista para lanzar uno de sus comentarios habituales, se detuvo. Algo en la postura de Carmen, en su mirada serena, la desconcertó. No hubo reproches. Solo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. El hijo entró poco después. Observó la escena y entendió que ese día no sería como los demás. Se sentó frente a su madre y la escuchó hablar con una calma que nunca antes había oído en ella. Carmen no reclamó el pasado, habló del presente y del futuro. Dijo que no podía seguir viviendo donde su dignidad era puesta a prueba cada día. No pidió permiso. Anunció una decisión. Laura reaccionó con incredulidad, luego con molestia y finalmente con un intento torpe de disculpa. Pero ya era tarde. No porque Carmen no supiera perdonar, sino porque había aprendido que perdonar no siempre significa quedarse. El hijo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que amar también implica elegir con valentía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen empacó sus cosas despacio, sin rencor, como quien cierra un capítulo con respeto. Cada objeto tenía una historia, pero ya no dolía guardarlos. Su hijo la ayudó en silencio, cargando cajas y culpas a partes iguales. Laura observaba desde lejos, enfrentándose por fin a las consecuencias de sus actos. La despedida no fue dramática. Carmen abrazó a su hijo con fuerza, le susurró que lo amaba y que siempre tendría un lugar en su corazón. A Laura le dedicó una mirada larga, sin odio, sin reproche, solo con la verdad desnuda de quien ha sufrido y ha sobrevivido. Luego cruzó la puerta. La nueva casa era pequeña, pero luminosa. Tenía una ventana grande por la que entraba el sol cada mañana y un balcón desde donde se escuchaban risas de niños y el murmullo del barrio. Carmen colocó sus plantas, acomodó sus libros y colgó una foto antigua de su esposo. Esa primera noche durmió profundamente, sin lágrimas, sin sobresaltos. Con el tiempo, Carmen comenzó a florecer. Se unió a un taller de escritura para mayores, compartió sus textos, su historia, su voz. Las palabras que antes se ahogaban en su pecho ahora encontraban eco en otros corazones. Descubrió que no estaba sola, que muchas personas habían vivido en silencio dolores parecidos. Su hijo la visitaba con frecuencia.
Cada encuentro era una oportunidad para reconstruir, para sanar. Hablaban de todo, sin máscaras. Él cambió también. Aprendió a escuchar, a actuar, a no confundir comodidad con amor. Entendió que proteger a quien amas no puede esperar a que sea demasiado tarde. Laura, desde la distancia, empezó a comprender. La casa se volvió fría sin la presencia de Carmen. El silencio que antes había ignorado ahora la enfrentaba a sí misma. No fue un castigo sino una lección. Algunas pérdidas no se recuperan, pero pueden transformar. Un día, meses después, Carmen caminaba por la plaza con su cuaderno bajo el brazo. Se sentó en un banco, observó a la gente pasar y sonrió. Pensó en la mujer que había sido, en la que era ahora. No había rencor en su corazón, solo una paz profunda y merecida. Esa noche escribió hasta tarde. No sobre el dolor, sino sobre la fuerza que nace cuando una persona decide no aceptar menos de lo que vale. Cerró el cuaderno, apagó la luz y miró por la ventana. La luna iluminaba suavemente la habitación. Carmen ya no lloraba cada día. Había aprendido que el respeto no se suplica, se exige con dignidad, que la edad no borra el valor de una vida, y que incluso después de años de silencio, siempre es posible levantarse y elegir un final distinto. Y así, en la quietud de su nuevo hogar, rodeada de luz y de verdad, la abuela que una vez fue hecha llorar cada mañana se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande, la prueba de que nunca es tarde para recuperar la voz, la paz y el lugar que uno merece en el mundo.